cuántas cosas que sentimos y se nos quedan literalmente atrancadas, hacen un nudo en la garganta, nos dan a lo mejor taquicardia, de pronto hasta indigestión. Cuántas cosas que teníamos para decir se convierten en una diarrea, se convierten en un dolor de cabeza, acorazan toda nuestra estructura muscular, cuántas cosas que tenemos para afirmarnos nos niegan, nos negamos a decirlas y entonces explotan interiormente, generan una implosión. ¿Cuántos sentimientos guardados, escondidos, muchas veces de amor, muchas veces de cariño, de autoafirmación? ¿Por qué se nos quedan congeladas esas emociones? ¿En qué consiste la alexitimia, la incapacidad para expresar, para exteriorizar, para verbalizar aquello que sentimos, sea positivo o sea negativo? Bueno, vamos a tratar de generar un recorrido, porque esto es muy común, eso te pasa a ti, me pasa a mí muchas veces, nos pasa a todos, pero qué bueno que fuéramos conscientes de ello para aprender a gestionarlos. Así que cordialmente invitados todos a que juntos vamos caminando para afrontar este gran desafío de la expresión sana de nuestras emociones. ¿Y cómo podemos expresar nuestros sentimientos sin temor? Una cosa bien importante, nunca vas a dejar de sentir temor. El temor hace parte de ti. El temor es una estrategia de supervivencia. Si huyes del temor, magnificas el temor. Si enfrentas el temor, magnificas el temor. Si aceptas el temor y lo observas, paradójicamente el temor se encausa y se vuelve una emoción positiva. Y esa emoción positiva acompaña lo mejor de tus sentimientos. Porque, claro, vas a expresar tus sentimientos, pero el temor te va a enseñar una cosa muy especial. Y es que hasta la expresión de los sentimientos tiene límites. Hay un correcto sentido de las proporciones. Si te desbordas en tus sentimientos, tal vez el miedo te va a proteger para que los puedas encauzar. Pero si dejas congelados tus sentimientos, el amor te va a proteger del miedo porque lo va a derretir. Piensa, el amor genera confianza. El amor derrite el temor cuando el temor te paraliza, pero el amor encausa el temor en la correcta dirección y cuando eso ocurre vas a experimentar primero el sentido de tus propios límites, que es un sentimiento de prudencia, que es clave de la sabiduría. Por eso hemos oído, la prudencia hace verdaderos sabios, ¿sí? Es de sabios ser prudentes. Y en segundo lugar, muy importante, afianzarte adentro de ti, porque el miedo te ayuda a interiorizarte. Y cuando te interiorizas, ¿qué ocurre? Pues algo maravilloso, que corres el riesgo mayor y extraordinario de encontrarte contigo. Y cuando te encuentras contigo, en el centro de tu poder, de tu serenidad, de tu genuino amor, entonces te afianzas profundamente en la tierra de tu vida. Entonces tienes confianza y esa confianza a la vez te genera esperanza. La esperanza es la fuerza de tu presente y de tu presencia que se proyecta hacia el futuro, no cuando niegas el miedo, no cuando rechazas el miedo, es cuando afrontas al miedo desde ese territorio profundo del observador que vive en ti, que está en tu corazón, pero ese territorio de tu corazón, ese territorio del silencio y de la paz interior, es también el territorio del amor. No te preocupes, que el amor va a derretir el miedo y en lugar de quedarte congelado, vas a fluir en el río de tu vida hacia la realización. A veces no hemos aprendido a expresar nuestros sentimientos.
Y si regresamos es que nuestros padres tampoco sabían expresar sus sentimientos. Y si nos devolvemos muy atrás, imagínate el paraíso, imagínate a Adán y Eva, o imagínate a los primeros seres humanos, o aún a nuestros ancestros animales, muchas veces no aprendieron a expresar sus sentimientos. Pero hay una condición especial. ¿Quién eres tú? Un aprendiz. Y nunca es tarde para aprender. Aprendemos hasta el último momento de la vida. Y aún más extraordinario, si tú, que eres hijo de tu papá y tu mamá y nieto de tus abuelos, ahora en presente aprendes la lección que vive en tu corazón y expresas desde el ser, desde el interior, lo mejor de ti, expresas tus emociones, las canalizas a través de tus pensamientos y de tus acciones, entonces estás aprendiendo la lección por tus padres, por tus abuelos, por la humanidad. No olvides una cosa, nunca es tarde. ¿Cómo puedes hacer para aprender del pasado, no devolviéndote al pasado y quedándote congelado en él, no siendo una víctima del pasado, no siendo una víctima de otras víctimas, sino asumiendo tu presente, asumiendo tu potencial? Es que lo puedes hacer ahora y aquí si tú lo decides, pero no lo decides solamente con tu pensamiento, lo decides con tu ser, con tu vida, con tu sentimiento. Pones el alma en ello, y cuando tú pones el alma en ello se derrite el miedo, se derriten los sentimientos negativos que obnubilan la expresión de tus sentimientos positivos, y así te puedes expresar. Ahora, aquí ya te puedes expresar. Puedes tener ese genuino valor de asumir la expresión de lo mejor de tu ser. Es posible cuando tú estás en presente. Es imposible cuando tú regresas al pasado, y además cuando en el pasado, como una víctima, buscas verdugos que fueran víctimas de otras víctimas. Renuncia al victimismo, asume tu presencia y con profundo amor descubre el valor de esa corriente de autoafirmación que nace de tu corazón cuando puedes vivir ahora y aquí. Pero muchas veces esto no viene de la infancia. ¿Por qué? Porque somos niños, o porque son nuestros hijos, o porque son nuestros nietos los que tienen temor de expresar sus emociones, los que tienen temor del contacto físico, del beso, del abrazo, aquellos que alguna vez se sintieron heridos, pero podríamos decir, cómo un niño de 1 año se sintió herido, porque es que un niño de 1 año no tiene solamente 1 añito, tiene la edad de nuestra humanidad, tiene toda la epigenética de sus ancestros, todas las heridas de nuestros ancestros, muchas generaciones antes de la actual, se pueden expresar epigenéticamente, es decir, que pueden estar programando la expresión de los genes que codifican para el estrés, la expresión de los genes que codifican para sustancias como la noradrenalina, catecolaminas, qué sé yo. Nos dejamos de eso porque son códigos químicos, pero esos códigos químicos y esos códigos genéticos corresponden muchas veces a códigos emocionales, y esos códigos emocionales son las vivencias, las angustias, las prisiones, los maltratos, los encierros, las guerras que todos nosotros hemos vivido. Así que lo que ocurrió antes, lo que ocurrió durante el embarazo, el episodio mismo del nacimiento, que frecuentemente es un episodio de muerte, donde la muerte y la vida se unen en el túnel del parto, los episodios de las vivencias de la atmósfera emocional, porque aunque no suceda nada aparentemente afuera, a veces hay tormentas entre nosotros
nosotros. Hay tormentas en el entorno. El episodio, por ejemplo, de un nacimiento cuando se están cayendo las torres gemelas y hay pánico colectivo, pues eso está incidiendo en nuestro campo emocional. O sea que somos mucho más complejos y no somos tan niños como pensábamos en el sentido del tiempo. Somos depositarios o herederos de toda la humanidad con todos sus temores y con todos sus amores. Entonces, ¿qué hacer? Primero aceptarlos, tal como son. Hay niños introvertidos, hay niños muy tímidos y eso no es malo. Hay niños más extrovertidos, más abrazadores, digámoslo así. Entonces tú partes de su situación, no los vayas a forzar de ninguna manera, pero una experiencia para ti como padre, que es fundamental para ti como madre, es que tú desde tu vida des la lección en silencio, desde tu coherencia, desde tus actos, desde tu cariño, desde tu tolerancia, desde tu respeto, desde tu serenidad, desde tu amor incondicional, des la lección que los niños necesitan, porque ellos necesitan una atmósfera emocional o una atmósfera astral que llamamos como la tierra de su paz, la tierra desde el cual pueden germinar hacia un florecimiento que les permita la expresión armónica de sus emociones. Así que no depende tanto de ellos, depende de ti, depende del ambiente, depende de la atmósfera emocional, el que ellos no tengan temor a expresar sus emociones. ¿Cómo expresar lo que siento, lo que sientes, lo que sentimos? Con delicadeza. Esa palabra es bien especial, porque la delicadeza implica sensibilidad, implica fragilidad, implica suavidad. Y todo esto nos lleva a la ternura. Tal vez lo más delicado es lo más tierno, y lo más tierno es aquello que nos evoca ternura interiormente. Así que hay una cosa, tú, si no tienes delicadeza, si no eres la delicadeza, si no cultivas la ternura, si no cultivas la sensibilidad, si no cultivas la sencillez y la belleza de la humildad, pues obviamente no vas a dar el fruto de la delicadeza. Es que la delicadeza en tus acciones es un fruto, pero ese fruto es producto de las mejores semillas de tu tierra. Y esas semillas pueden florecer en una tierra cuando ha sido removida. El dolor te hace delicado si aprendes su lección. El amor, que es la lección fundamental del dolor, está lleno de delicadeza porque está naciendo de la fuente tierna, de la fuente pura de la ternura. Así que cultiva la delicadeza dentro de ti. Sé delicado contigo, sé sensible contigo, sé amable contigo. Y cuando eres amable contigo y así estás cultivando el sentimiento del amor puro, el sentimiento de la ternura contigo, entonces tus relaciones humanas van a estar llenas de ternura, de sensibilidad, de delicadeza, en otras palabras, de simpatía, de empatía, de cordialidad y de una genuina compasión. Hay delicadeza en la simpatía, hay delicadeza en la compasión. El altruismo no puede no ser delicado, ¿sí? La gratitud es en esencia delicada. Es que las cosas bellas de la vida son delicadas. Ahora imagínate una mariposa, qué belleza, el vuelo de una mariposa. Tú no te atreverías a cogerla así con tu mano porque obviamente le destruirías el vuelo y las alas, así que reconoce la debida distancia. No tienes que tocar, no tienes que hacer muchas cosas. Una mirada puede ser
enormemente delicada. Sí, una sonrisa puede ser delicada y cariñosa, un contacto, una caricia, una compañía, una presencia amorosa siempre es delicada, pero esa delicadez, digámoslo así, viene del cultivo de el ser delicado dentro de ti. Cultívate. ¿Qué nos impide la expresión del amor hacia una persona en concreto? Porque frecuentemente estamos pendientes del resultado de nuestra acción. Porque ya estás pensando, ¿y cómo va a reaccionar? ¿Y será que esto lo va a aceptar o no lo va a aceptar? ¿Y cómo me va a juzgar? ¿Y será que otra vez me va a ocurrir lo que ya me ocurrió? ¿Y será que me voy a volver a frustrar y de nuevo voy a tener ese sentimiento terrible de vacío, de no sentirme querido? Bueno, como un denominador, no estás en ti, estás fuera de ti. Estás en el pasado, en tu programación, en tus antiguos fracasos, en tus antiguas heridas. Estás llevando al presente tus heridas y estás cojeando en tu relación contigo y con los demás. O estás en el futuro, en la expectativa, en el fruto, en el resultado de la acción. Entonces tu acción no es pura, tu acción no es coherente, porque vas con los dados cargados a la vida, porque aquel sentimiento que quieres expresar lo haces desde la actitud del mercenario y yo que recibo a cambio de este sentimiento. Y si de pronto no me devuelven exactamente lo que yo estoy dando, y si me devuelven menos, y si no me devuelven nada, o si de pronto me devuelven mucho más de lo que yo tengo como expectativa, entonces ya estás con ese sí condicionante que te ha alejado de la pureza del acto presente, del acto coherente, en que tú expresas ese sentimiento con pureza, con delicadeza, con genuino amor, y ese sentimiento no puede no evocar una respuesta armónica. Es importante porque es transformador, porque es auténtico, porque no genera defensividad. Y por eso yo insisto muchas veces en que el punto de partida, el primer paso hacia una expresión correcta de los sentimientos, es la ternura, ¿no? Relaciónate con el otro como te relacionas con tu abuelo, con tu hijo, o relaciónate con el otro como te relaciones inicialmente con tu mascota, que ese sea el punto de partida, que el punto de partida sea el amor puro, el amor coherente, el amor fluido, el amor creativo, el amor incondicional. Y entonces vas a poder expresar tus sentimientos sin temor a ser herido y sin temor a repetir las memorias traumáticas del pasado. No solo es la expresión del amor, de los sentimientos positivos. Tú tienes un derecho sagrado y es también a experimentar sentimientos, entre comillas, negativos, que yo no considero que haya sentimientos propiamente negativos, ¿no? Son sentimientos no expresados, sentimientos reprimidos, pero cada sentimiento tiene un propósito. Un sentimiento de tristeza, qué bueno que lo puedas compartir. Cuando tú compartes tu tristeza, la puedes llenar de sentido. Cuando compartes tu tristeza, puedes conquistar un sentimiento de genuina serenidad, de genuina paz. Cuando tú compartes tus temores, en ese momento le puedes dar sentido a los temores. Y el primero de los sentidos es experimentar que nunca estás solo, que nunca estás sola, porque tenemos un gran temor de la soledad hasta que de pronto estamos en nuestro lecho de enfermo y descubrimos una cosa maravillosa que la gente llama a ver cómo estamos, que despierta solidaridad en el entorno, que quieren hacernos la visita y de pronto nos sentimos abandonados casi que en el lecho de la muerte, y a veces en el lecho de la muerte descubrimos la magia del amor, la
la magia de la amistad. Así que la vida es para compartirla, comparte tu dolor, comparte tu tristeza, comparte tu amor y, ¿por qué no? Comparte tu ira, porque es que cuando no compartes tu ira se va a volver irritabilidad, se convierte en irascibilidad, en resentimiento. Así que la vida es para compartirla y cuando la compartimos no es que renunciemos a nuestra responsabilidad, sino todo lo contrario, es que asumimos la responsabilidad de nuestra humanidad y es que nuestros sentimientos son una clave mayor de nuestras relaciones humanas. A veces pretendemos relacionarnos desde un lenguaje puramente intelectual, pero allí perdimos el corazón y la conexión nuclear, la conexión céntrica que le puede dar sentido a la comunicación de nuestros sentimientos. Si un día tu hija te comunica un sentimiento de vergüenza, felicítate y felicítala. Primero a ella por tener el valor de compartir su vergüenza y en segundo lugar a ti como padre, como madre, como tío, como amigo, como hermano o hermana, porque has producido esa confianza enorme que se necesita para que el otro comparta su desnudez con nosotros. En el momento en que nos podemos desnudar y no nos comportamos o relacionamos en nuestros sentimientos desde el debería ser de una supuesta perfección, en el momento en que podemos compartir también nuestras sombras, nuestras limitaciones, nuestras equivocaciones, nuestros errores, en ese momento maravilloso encontramos nuestro corazón y nos humanizamos y nos hermanamos y, por decirlo así, nos amistamos, no nos enemistamos. Es decir, que nos encontramos con nosotros en el otro, que es la mejor manera de vivir ese amor incondicional que llamamos la amistad. En muchas ocasiones recurrimos a generalizaciones tan globales que nos llevan a la confusión y a perder la perspectiva. Entonces dividimos el mundo entre el mundo de lo masculino, el mundo de lo femenino, el mundo del yin, el mundo del yang, el mundo de las emociones femeninas, entre comillas, como la tristeza, como si la tristeza por ser triste fuera femenina y como la ira por ser iracunda fuera masculina. Y esas son generalizaciones que no tienen mucho sentido. Cuando nosotros nos vamos a una cultura, ya una cultura también es un cultivo de la expresión del lenguaje de las relaciones humanas, y si vamos al norte anglosajón nos vemos un tipo de expresión emocional que no es negativo ni es positivo, sino que corresponde a esa cultura. Si nos vamos al sur latino, nos encontramos una expresión de los sentimientos mucho más llena de colorido, sin decir que eso sea lo positivo y aquello lo negativo. Siempre estamos oscilando, pero no solo estamos oscilando, sino que estamos haciendo este tipo de conjunción, de combinación de todas nuestras emociones, así que nos encontramos que la ternura no es una propiedad femenina, es una bella propiedad en el masculino y en el femenino, que un hombre tierno no es menos masculino y que una mujer auténtica que se autoidentifique y que se autoafirme, que tenga firmeza, no es por ello menos femenina. Una emoción bien aspectada ni te hace más masculino ni más femenino, sino que simplemente te hace más humano, más humana. Las emociones son una característica muy especial de nuestra humanidad, porque el lenguaje emocional, a partir del proceso de humanización y de interiorización, ha adquirido tal riqueza que podemos decir que es el lenguaje de nuestras emociones, nuestros sentimientos, bien aspectadas, las que van a generar una corriente de intuición. Es que la intuición no solo
hay intelecto, la intuición está llena de pasión por la vida, está llena de emoción, esa emoción que nos lleva a regocijarnos con el paisaje de la totalidad y no solo a entretenernos en la partecita, esa emoción que lleva a las alturas del misticismo, por ejemplo. Eso hace parte de nuestra riqueza emocional. Y yo no diría entonces que las mujeres son místicas y que los machos solo son científicos. Qué bueno que fuéramos científicos, místicos, qué bueno es que pudiéramos utilizar nuestra razón y nuestra emoción, qué bueno es que pudiéramos manifestar armónicamente nuestras iras sin necesidad de estar irascibles o iracundos, nuestras tristezas sin necesidad de estar deprimidos, nuestras obsesiones sin necesidad de convertirlas en compulsiones y en alteraciones psiquiátricas, nuestra consagración a la vida, nuestros mismos temores, para que conozcamos nuestros propios límites. O sea que este territorio de las emociones es un bello caleidoscopio, ¿sí? Que tú mezcles un poquito de alegría con un poquito de tristeza y eso se va a convertir en una obra de arte o se va a convertir en un poema, vas a estar inspirado. Que tú combines un poquito de alegría con un poquito de ira y seguramente en esa alquimia no vas a vivir la irritabilidad de la cólera o de la amargura, sino que vas a generar un cauce de autoafirmación y de equilibrio que te mantenga en tu centro. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos generar esa alquimia emocional, así como quien hace un banquete y mezcla colores y sabores y aromas y va a disfrutar el banquete. La vida es como un banquete y en ese banquete los mejores nutrientes son nuestras emociones si las sabemos mezclar alquímicamente como solo el alma sabe hacerlo. Cómo reconocer nuestras emociones y sobre todo saber cómo están impactando esas emociones en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Hay muchas vías para reconocerlo, pero lo más importante es reconocerlo. Lo más importante es que tú te puedas observar, porque tú crees que te conoces, porque todos nosotros creemos que nos conocemos y solamente cuando descubrimos algo, descubrimos de nuestra ignorancia y tal vez la ignorancia mayor en nuestra humanidad es respecto de nuestras emociones. Porque podemos hacer un diagnóstico global. Claro, puede haber honrosas excepciones, pero un diagnóstico global es el profundo analfabetismo emocional. Y eso nos ha llevado a la catástrofe. Ese analfabetismo emocional ha provocado el que nosotros seamos invasores de otros territorios, invasores del territorio de los animales hasta el de los ecosistemas, de los virus, invasores del territorio que corresponde a la naturaleza sin saber que nos estábamos invadiendo y destruyendo a nosotros mismos cuando explotábamos y destruíamos la naturaleza, invasores del territorio de otros países, de otras culturas, de otras economías en la que nosotros hemos ido generando esa metástasis, yo digo, de multinacionales, de empresas que defienden los intereses de unos pocos, pero que afectan el interés de la naturaleza humana y de la naturaleza de la misma naturaleza, y todo eso es producto de nuestra profunda ignorancia. Si supiéramos que vinimos a ser felices, pero la felicidad tiene un componente esencialmente emocional y que mientras tengamos desequilibrios emocionales que tienen que ver con emociones cuya raíz no sea la paz, la serenidad, la justicia, el equilibrio, la libertad, pero sobre todo el genuino amor, entonces nosotros vamos a producir desequilibrios. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante. Es que creemos que este es un problema de la tierra, que es un problema de la cultura, de la civilización, de los de arriba, de los de abajo, de nuestro papá, nuestra mamá. El problema es mucho más próximo. Pero más que un problema, es una preciosa oportunidad
para conocerte, para reconocerte, para encontrarte contigo, para encontrar tu sombra, para encontrar tus terrores, tus paranoias, tus pesadillas, para encontrar tus resentimientos más profundos y más escondidos, para barrer por debajo de la cama y encontrar que debajo de la cama había polvo y había basura y todo estaba aparentemente en orden, pero es porque habías guardado muy bien la basura o la habías escondido. Pero esto no es para criticarte, es sobre todo para depurarte, para limpiarte desde adentro, para dejar que todo el lodo acumulado en el fondo sea removido por la corriente de una conciencia que no solo es intelectual, sino la conciencia viva de sentirte desde adentro y desde adentro reconocerte y reconocer que si el cauce estaba enlodado, la creciente de tu conciencia, la conciencia de ti puede movilizarlo y aunque haya turbulencia durante un periodo, aunque haya la falta de transparencia en ese periodo en que tú veas muy oscuro, estés contento, contenta porque sabes que está ocurriendo una depuración interna. Y es esa depuración interna la que todos nosotros necesitamos. En primer lugar, reconocer que hay emociones sepultadas, negadas, sentimientos reprimidos que ni siquiera alcanzamos a reconocer conscientemente, pero hay un momento en que esos sentimientos van a salir a flote. Si nosotros estamos con un garrote para darles en la cabeza y para reprimirlos, pues realmente no vamos a poder utilizar la fuerza maravillosa de toda esa energía que dejamos reprimida. Pero si nosotros somos conscientes y observamos, y no solo observamos, sino que sabemos que es lo mejor de nosotros mismos, de nuestro potencial, de nuestro niño o niña herida que está tratando de expresarse, entonces vamos generando un canal para su expresión. Pero muchas veces es muy difícil reconocerlo internamente en nosotros. ¿Cómo lo reconocemos? Pues por sus obras los conoceréis, por sus efectos. No tenemos que hacer mucho movimiento. Tú miras y el otro mira. ¿Y cómo te mira el otro al que tú miras? Pues realmente esa mirada es una respuesta a tu mirada y está expresando tu armonía o tu disarmonía interna. ¿Qué evocas en el otro, en los otros? ¿Cuál es la respuesta de los otros? Es que tú dices, es que la gente no escucha y tú escuchas a la gente. Y tú dices, es que la gente juzga y me persigue, ¿sí? Y es injusta conmigo. Y tú eres justa con la gente. Tú no juzgas a la gente, ¿sí? Tú no criticas a la gente. Tú no rechazas a la gente. ¿Qué ocurre contigo? Esto es bien reconocido como el espejo de la relación. Mírate en el espejo de tu hija y así vas a conocer aspectos que ves reflejados en tu hija y que le atribuyes a ella, pero que son tuyos, ¿sí? Mírate en el espejo de tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está el orden de tu casa? ¿Hay belleza en tu casa? No puede no ser producto de tu belleza. Mira tu propia economía. La economía, aún la economía del dinero, es producto en buena parte de tu poder interior. Has renunciado a tu poder. Has abandonado ese poder creador que te hace realmente único o única y que te da esa riqueza interior que se va a reflejar seguramente en una economía suficiente para vivir una vida digna. Así que tenemos esas dos cosas. En primer lugar, miramos hacia adentro y reconocemos nuestras emociones y reconocemos en nuestras emociones el cauce que va llevando esas emociones hasta que nos remontamos a un punto original o a un punto crucial donde ese cauce liberó su corriente perturbadora, es el cauce de los conflictos. Mira en tu interior y obsérvate. Cuando tú te observas desde el presente,
puedes reconocer una cosa muy especial. ¿De dónde sale este sentimiento? ¿A dónde lo experimentas? Hay sentimientos que literalmente experimentamos a nivel abdominal con la tripa, ¿no? Que son sentimientos puramente instintivos. Hay sentimientos que experimentamos genuinamente con el corazón, que nacen del corazón. Hay sentimientos que nos llevan a la interiorización, por ejemplo, el miedo y la tristeza frecuentemente nos obligan a ir al interior, y hay sentimientos que nos exteriorizan. Su tendencia es ir hacia el exterior, como la ira, por ejemplo, pero hay sentimientos de equilibrio en que lo interior y lo exterior se armonizan. Ese es el sentimiento del amor, el sentimiento de la alegría, en el que tú tienes tanta paz como amor. Ya se empieza a generar una alquimia emocional. Así que es bien importante que tú ingreses a una escuela de aprendizaje maravilloso de tus emociones, y esa escuela es la de las relaciones contigo mismo, contigo misma, y la de las relaciones con los demás. Muchas veces nos sentimos culpables y esa culpa va a modelar nuestro lenguaje, nuestra entonación, la música de la palabra, el contenido de la palabra, la sintaxis, todo esto que hace parte de la expresión y de nuestro lenguaje va a ser afectada por un sentimiento de culpa, ¿sí? Y ese sentimiento de culpa nos va a producir miedo, ¿sí? Porque si yo soy culpable, tengo miedo a ser castigado, ¿sí? Pero si yo admito mi culpabilidad, que está allí recónditamente escondida, y además tengo miedo de esa culpa escondida, lo que va a ocurrir en la expresión de mi lenguaje es que yo voy a buscar por todos los medios ser reconocido. ¿Pero por qué voy a buscar ser reconocido? Porque no me reconozco, porque no me acepto, porque me juzgo, porque me culpo y porque tengo miedo a ser castigado en el no reconocimiento. Y eso hace que yo consagre mi vida a ser reconocido. Quiere decir que tengo un lenguaje, puede ser un lenguaje muy brillante, pero ese lenguaje no tiene corazón, pero ese lenguaje no tiene autenticidad, no parte de ti, no parte del centro. Ese lenguaje tiene un disfraz de pensamiento, ese lenguaje se disfraza de intelecto y de conocimiento, pero es que resulta que en el plano de las emociones y los sentimientos hay que ir más allá del conocimiento al reconocimiento. El reconocimiento es aquello que te lleva a nacer desde ti, desde el centro. Así que es muy fácil reconocerlo. Frecuentemente dices cosas que son correctas y hasta son bonitas o boniticas externamente, así como hay envolturas que son bellísimas, pero si lo que tienes dentro de esa envoltura no tiene el profundo valor del ser que tú eres, entonces hay una disociación. Buena parte de nuestros problemas es que en la expresión de nuestros sentimientos disociamos el corazón de la cabeza, disociamos el intelecto de la emoción. Entonces, una emoción profunda y una emoción bella de pronto se ve perturbada por un envoltorio que no es adecuado, y que no es adecuado no porque no sea correcto, sino porque no hay una correspondencia entre la esencia y la apariencia, entre el sentimiento y la palabra. Tú puedes escuchar cosas que son correctas, pero que son vacías. Y tú puedes escuchar cosas que tal vez no sean tan ciertas y tan correctas,
pero es que están llenas de autenticidad, están llenas de corazón, están llenas de sentimiento y esas tienen un efecto mucho más profundo en tu auditorio o en tu interlocutor. Así que no se trata de cuánto, se trata de cómo. No se trata del intelecto, se trata del amor que hay en tus palabras. Y para ello es muy importante. Una palabra no es lo que brota de tu intelecto, no es lo que brota de tu garganta, eso no es suficiente. Puedes emitir con tu garganta lo que brota de tu intelecto, eso es cierto, pero una genuina palabra, una palabra que se encarna, que vibracionalmente tiene poder, es aquella que conecta tu garganta, tu intelecto y tu corazón, pero sobre todo es aquella que nace de tu corazón. Y el miedo más importante, el que gravita negativamente en todas nuestras relaciones, el que nos impide una genuina autoafirmación, el que impide que realmente podamos ser felices, es el miedo de amar, ¿sí? Pero qué paradoja, como que miedo de amar, si el amor derrite el temor y si yo tengo amor no debería tener temor. Sin embargo, ¿de dónde viene este temor de expresar lo mejor de mí, que es precisamente el amor? Es bien importante, porque la pregunta crucial es, ¿te amas? Porque tienes necesidad de amar, pero un punto de partida no se le puede pedir peras al olmo. ¿Y tú te amas? ¿Y tú qué buscas expresar amor? ¿Te lo has expresado alguna vez? ¿Te has mirado al espejo? ¿Te has sonreído contigo? ¿Has estado contigo un fin de semana? ¿Te has escuchado? ¿Te has tolerado? ¿O has salido corriendo de ti? Claro. Si cuando hablamos del miedo de amar al otro, no es el miedo de amarte. Y el miedo de amarte es no reconocer que tú eres digno, eres digna de amor. ¿Y por qué eres digna de amor? ¿Porque eres perfecta? No, porque eres humana, porque tienes como yo y como tu hermano y como tus ancestros el mismo Padre, ¿sí? Porque tienes el mismo origen, porque seguramente tienes el mismo destino, porque partiste como todos nosotros hasta la última de las galaxias del Big Bang. Pero hay tantos motivos profundos para amarse que bastaría con que tú entraras unos segundos en ti. Imagínate que tú pudieras observar una sola de tus células, una maravilla, una galaxia. El colorido de una célula cuando uno lo mira bajo el microscopio es indescriptible. Pero claro, si tú eres trillones de células, trillones de universos dentro de ti, pero si miras adentro solamente en el prodigio de tu biología, que es heredera de millones de años de evolución, ¿cómo por Dios no vas a ser digna de reconocimiento? Pero si miras en tu sistema inmunológico, en tus moléculas, en tu iris, en tus huellas digitales, que no hay absolutamente nadie como tú, que eres inimitable, que eres única, que eres inigualable, ¿cómo me vas a decir que no eres digna de amor? Pero si tú miras tu dolor y tu vida y tu nacimiento y toda esta lucha que tú has vivido para poder llegar a ser la superviviente extraordinaria que ya eres, ¿cómo no vas a ser digna de amor? ¿Sí? Pero si tú has vivido la soledad y la amargura y la angustia y la tristeza y todas las emociones y estás aquí ahora en presente para redimirlas todas, para generar una corriente que te lleve a tu centro, a tu corazón, ¿cómo no vas a ser digna de amor? ¿Cómo no te vas a querer? Así que empieza por ti. El primer paso es hacia ti. El primer paso es hacia el amor. Pero ¿por qué no te sientes digna de amor? Porque crees que perdiste la inocencia.
porque tienes el veredicto de la culpa que te ha producido miedo y el miedo ha congelado tu amor. Ahora tienes una opción y esa opción es deja pasar el pasado. Deja pasar tus antepasados que hacen parte de tu pasado. Deja pasar tus ancestros, libéralos en tu corazón, en tu propio centro. Declárate inocente, recupera esa segunda inocencia que es el segundo nacimiento en la vida de Jesús, representa una gran expansión de la conciencia y esa expansión de la conciencia es la de la conexión con la pureza de nuestra propia esencia. Allí experimentamos el amor, un amor esencial. Ni siquiera el amor que tú te puedes tener desde tu personalidad, ni siquiera el amor intelectual o el amor romántico, el amor de connotación emocional, sino ese amor esencial de Dios dentro de ti. Si tú supieras, si tú lo pudieras vivir un solo instante, en una sola mirada, en una sola palabra, en una sola inspiración, en un solo atardecer, en una sola noche oscura, si tú experimentaras ese profundo amor del Padre, ese profundo amor de Dios por ti, entonces restaurarías el amor que eres. Y entonces no tendrías miedo de amar, porque no tendrías miedo de una respuesta negativa al amor, ni tendrías miedo de tus culpas, de tus condicionamientos, sino que simplemente fluirías sin ninguna resistencia. El amor no se resiste al amor. Si tú eres amor, si Dios es amor, si el otro es como tú, un hijo de Dios, un hijo del amor, entonces te disuelves en el amor y vives el amor. En conclusión, sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre el miedo de amar, sobre la alexitimia, tú vives en un océano emocional. Todos nosotros como humanidad, la mayor parte del tiempo vivimos en nuestras emociones. Entonces, la calidad de nuestras emociones nos determina. Una expresión emocional auténtica, armónica, una expresión emocional en la que se ordene nuestra energía de simpatía, en la que se ordenen y se armonicen nuestras emociones, eso es empatía, en la que podamos abrir nuestro corazón, eso es cordialidad, en que podamos nacer a la gracia y a la alegría del genuino amor, del amor incondicional, es nuestra mayor necesidad en el mundo de hoy. Y si nosotros aportamos nuestro amor, el amor que somos, para armonizar nuestras emociones como nuestra mejor contribución a la paz del mundo, ¿qué ocurriría? Bueno, esa es la invitación, que tú hagas ese aporte único que tienes para hacer al planeta en este momento de crisis.